Todos, pues ya prácticamente en la parte final de nuestro encuentro, queremos agradecer en este momento la presencia de el presbítero doctor Benjamín Bravo de la Sexta Vicaría, muy conocido por prácticamente la mayoría de nosotros. Él hará una breve exposición acerca de la atención pastoral de las mayordomías en la urbe. También tenemos con nosotros al presbítero Sergio Jorge García Llanos. Él trabaja en la Octava Vicaría, es párroco de San Juan Bautista, en San Juan Iztayopan, Tláhuac, y él nos va a compartir experiencias pastorales en esta Vicaría Octava. Pues vamos a escuchar estas valiosas aportaciones. Les damos un aplauso, por favor. Qué caray. Estaba en la mañana, tal vez tuvo convocación en catedral. Fue con la mayordomía. El tema habla de la necesidad de entender que es una urbe. Una urbe es un texto donde existen varios plurales lenguajes culturales, de tal manera que para abordar la religiosidad popular tenemos que caer en la cuenta que es un lenguaje cultural religioso, donde existe como cultura un ciclo integral, de tal manera que testerearlo, que querer uno intervenir es lesionarlos como si intervinieran en mi círculo religioso oficial. Sería yo también de mi desagrado el que me dijeran cómo tengo que hacer las cosas. Entonces, lo primero es, tenemos que ver que en la urbe hay plurales lenguajes culturales religiosos. No se ven a la primera. Necesita uno empezar a observar lo más visible de esos lenguajes, que son sus rituales. Casi siempre tienen calendarios donde celebran rituales. Todo ritual, ustedes saben que tiene 5 ritos. Ritos de bienvenida, ritos de sensibilización, rito de éxtasis, rito de reposo y rito de darlo a conocer, rito misionero. Esto hace que este lenguaje, el de la religiosidad popular, sea un lenguaje mítico-simbólico. La verdad de los lenguajes míticos simbólicos está en el pasado. Entonces, el pasado, ahí está la verdad. Y por eso tienen que sostenerla a toda costa. Y como un lenguaje cultural es a base de signos, de cosas, de instituciones, de colores, de movimientos, de calendarios, de iconos, de propios presbíteros, es necesario en la religiosidad popular tratar de enlazarse con los que son los sacerdotes de ese lenguaje cultural religioso. Lo primero que uno encuentra que el lenguaje que tiene el cristianismo es un lenguaje generalmente racional, verbal, lógico, deductivo, donde lo principal son las palabras. Entonces, al encontrarse con otro lenguaje que es el mítico simbólico, allí todo se expresa por objetos, por cosas. El ritual le da a una cosa sentido, significado. Los días más bellos es cuando es la fiesta, donde coincide donde se expresa el significado de los objetos que manejan. El resto del año los tienen descansando a los objetos, no les dan significado, pero en esas fechas sí les dan un auténtico significado. Por lo mismo, los sacerdotes de este lenguaje religioso popular son generalmente 3. El mayor es la mayordomía,
las rezanderas y los que cuidan imágenes, altares en distintas calles. Los más fáciles de relacionarse con unos, y no que sean los principales, pero son los que más fácil reciben, es las rezanderas. Entonces uno tiene que empezar a entrar en su mundo, y es entonces cuando entra una relación de meterse en su tren, meterse en su cultura y tratar desde mi cultura ahí aportar algo con cierta simpatía, a ver si les parece o no. Pero lo importante es callarse uno la boca, convivir y meterse a celebrar con ellos lo que es, hasta donde es posible. Como somos dos lenguajes, comprendan ustedes que uno no entiende nada, o no entiende todo, como ellos con mi lenguaje que es netamente verbal. Yo saludo a la gente con un lenguaje verbal que digo: que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos y todas ustedes. Y la gente responde con tu espíritu. No, hombre, ellos tienen mejores maneras de acoger a la gente. La acogen con un cariño que le abren las puertas de su casa. Salen a recibir al santito que viene de otro rumbo, toda una comisión. Le hablan bonito de la bienvenida y luego lo hacen pasar por arcos de flores y con la banda de música que está entrando. Hablan en náhuatl, hablan en zoque, así hablaban nuestros antepasados, que hablaron por pictografías, por cuestiones de piedras, de códices, de símbolos. Entonces, cuando uno ofrece algo, tiene que ser desde su honestidad de una cultura distinta, pero tratando de decirles: miren, yo lo que ustedes entienden, así lo entiendo. Yo les quiero poner un breve ejemplo de lo que es el Viernes Santo. El Viernes Santo, ustedes saben que hay comisiones, a veces de las mayordomías, para organizar todo. Y pues de parte de uno, no sabe por qué les gusta por todo el pueblo llevar a nuestro Señor, y que le peguen duro para que salga sangre en sus vestidos, hasta ponen anilina roja para que le estén pegando y pegando y pegando. ¿Y por qué les gusta meterle unas espinas y que les salga sangre? ¿Y por qué en la víspera están golpeándose la espalda por tener sangre y más sangre y más sangre? Y luego cómo danzan y cómo dice uno: pero qué bárbaros que se pongan los zapatos, pues están ya sangrando. No, entonces le toca a uno estudiar. Y aquí es donde a uno le sirven mucho, no los propios presbíteros que siempre queremos purificar a esta cultura, sino los que sí quieren esta cultura, que son generalmente los estudiosos, los psicólogos sociales, los antropólogos sociales, que uno empieza a leerlos y decir: este quiere más a esta cultura que yo, pues vamos a ver cómo llegaron a quererlo. Y es lo que yo quiero ahorita, pues de alguna manera, a ver si logro con esto, decirles lo que a esos que preparan por ejemplo, el Vía Crucis, en este caso es el ejemplo de Vía Crucis, pues uno lee a estos que les digo, antropólogos y arqueólogos, y algo saca uno. Les dice, pues, cómo a los organizadores del Vía Crucis, pues cómo fue la creación en su cultura. ¿No, Javier? Mejor me voy para allá. Sí. Ayudaban danzando, y todas nuestras culturas tienen gente que quiere con sus pies ayudarle a Quetzalcóatl. Por supuesto, uno tiene que partir desde su punto de vista que la religiosidad popular es como el que se fue a Estados Unidos, que se fue de 8 años o de 7 y regresó a los 25, y su mamá le dijo: hijo, ¿quieres atole?
Y él dijo, ¿what? ¿Atole? ¿Qué es el atole, mamá? Le dice, hijo, pues lo que tú comías cuando tenías 5 o 6 años. No recordar, mamá. Entonces le dice, mira, te voy a dar un pocillo. Si te gusta te lo tomas, si no lo dejas. Entonces le da el pocillo a la mamá a su hijo y el muchacho empieza a hacerle así. La mamá se le queda viendo y le dice, hijo, se te olvidó todo menos el meneadito. El meneadito es la religiosidad popular, pero no sabe de qué está hecho el pueblo, y ahí le toca al presbítero pues un poco decirle de qué está hecho el meneadito y que es valiosísimo, y que en ese meneadito se está ocultando una serie de imaginarios, de anhelos de origen, de identidad, de socialización, de todo, que vale la pena que lo valore. Y él sabrá si sigue haciendo rodillas a la Virgencita con su niño en el pecho y que va sangrando ahí por todo el atrio y por todo lo que quiera, y uno quiere ayudarlo a que se pare a la mamá porque ya se va desmayando, y la mamá dice, no me quite el niño, yo quiero llegar hasta allá. Y llegan hasta allá y caen derrotadas ante la Virgencita de Guadalupe, sangrando sus rodillas, no saben por qué, siguen con el meneadito, pero cuando entienden por qué, ya sabrán si siguen con el meneadito o no. Ellos tendrán, entonces imagínense cuando llegan estos auténticos macehuales por Guatemala, con los frailes franciscanos, pues empiezan a enseñar y dicen, no, hombre, estos sí le van a ayudar a Quetzalcóatl. Estos sí sangran a todo lo que da el nombre, el Cristo del Santo Sepulcro, todo el año regando el suelo. En su mentalidad eran auténticos macehuales de Quetzalcóatl, o sea, servidores de la sangre. Y más cuando el fraile lo sacó al Cristo a las calles. Todo el mundo quería que pasara por su calle, o por lo que era su calle. ¿Por qué? Porque era el ir a regar sangre, y regando sangre habría niños más sanos y más cosechas. Se olvidó el sentido, pero quedó el meneadito, quedó el ritual. Pues con esto era nada más tratar de dar un ejemplo de la aportación que uno como clérigo con otra cultura, donde lo valioso para uno es el libro, tiene que aportar algo. La gente va viendo que uno se interesa por lo que ellos hacen, y esto genera una simpatía, que es el primer paso de toda evangelización, y vamos descubriendo cuáles son sus verdades centrales de esa cultura, lo que llamaríamos sus dogmas. El gran dogma, lógicamente, en lo local es su patrono, en lo nacional es Guadalupe. En lo nacional otro dogma son los muertos. Otro dogma después de muertos es la imagen. Después sigue también la cruz, que le llamamos cruz, ¿verdad? Y finalmente la ceniza. Ahí están los mitos de origen. Los mitos de origen, los mitos que identifican un pueblo desde el principio. El mito de la hormiga, y es cuando uno empieza a decir, pues qué bueno que leía Platón y Aristóteles, pero no he leído el Chilán Balán, no he leído el Popol Vuh, no conozco el mito de la hormiga del mundo otomí. Y pues empieza la inquietud de decir, si la mayoría de México es de esta cultura religiosa, que bendito sea Dios, los documentos le llaman catolicismo popular, aparecidas son los únicos de otras culturas a los que llaman católicos populares. A los demás les dicen alejados, como diciendo fuchi. No, estos son católicos populares según aparecido. Miren, entonces ven ustedes que a mí, por mi cultura, me interesa que si es latría, que si es hiperdulía, que si es dulía, y ahí ando yo revuelto. ¿Y por qué le hacen caso más a este que al patrón? No, hombre, ojalá tú imitaras al patrón, déjate de cosas. La cultura es lo más respetable que puede haber, y más cuando es el núcleo de la cultura, que es la religión. Por último, tratando así de decirlo, coincidimos en muchas cosas las culturas. Nosotros le llamamos reino de Dios, ellos le llaman igualdad, le llaman buenas noticias.
noticias para la gente pobre. Le llama liberación, porque en el fondo se descubren sus... Y es ahí donde ustedes empiezan a trabajar, no con el disco duro que es la mayordomía, y a trabajar con las comisiones, la del Via Crucis, las hereras, también las floreras, las que visten a la Virgen o al Santita, si es mujer Santita, donde nos echa por fuera todos el templo para vestirlas solitas, les ponen sus cabellitos, cuál es el mejor cabellito que puede llevar nuestra Santita. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Que llega un momento donde empieza a ver que el proyecto mío, que no es hacer la iglesia está al servicio del reino. Entonces vamos a unirnos con los que tienen huellas del reino, con los que tienen semillas de esa gran riqueza que es el reino de Dios, buenas noticias para pobres, liberación, igualdad y por amor, lo más que se pueda. Pues vamos a unirnos. Entonces tienen que empezar ustedes, no por el disco duro que es la mayordomía, que generalmente se le pegó lo peor de mí, el dinero. O sea, tal vez en eso sí se parecen a mí, que lo primero que cuido yo son las alcaldías. Recuerdo un sacristán que era de esa cultura, que una vez yo llegué, como siempre, al atrio y me dice: padre, ay, no sé si decírselo, ¿qué pasó? Dice: robaron la iglesia. Y le dije: ¿y las alcancías? Él dijo: no, a nuestro Señor no se lo robaron. Dice: dos culturas, él interesado por nuestro Señor y yo por las alcancías. Dos culturas, muy claritas. Con esto viene pues que el empezar ustedes una evangelización de mi estilo, o sea, de mi cultura, donde el proceso evangelizador sale del evangelio, tengo que empezarlo con otros. Pero a la larga, esos que ya abandonaron la religiosidad popular por la ciudad, porque la ciudad los empezó a llevar a que reformulen la religiosidad popular, y la reformulan. Si allá valía el Sagrado Corazón o el Santísimo, el Santo Patrono, para detener la inundación, porque la cosecha se iba a inundar, o para detener la peste de las plantitas, acá no tiene sus problemas en la ciudad. Acá el problema es, primero, dinero, trabajo. Segundo, la tensión de no poder tener una relación satisfactoria sexual. Tercero, la cuestión de la inseguridad. Cuarto, la cuestión de migrar. Son otros hechos, pero él reformula su religiosidad. Y en lugar de su santito que detenía la cosecha, para cuestiones imposibles, reformula a San Judas. Ahorita reformulamos al libanés para que nos dé dinerito, ¿verdad? Como este señor, ya ven que los libaneses son muy ricos, pues tuvo que San Charbelito entrarle duro, ¿verdad? O sea, la gente reformula. Antes no teníamos para la migración, hoy sí tenemos a Toribio. San Toribio lo reformula. No tenemos para la inseguridad, pues la urbe se hace su propio santo, la Santa Muerte. Está reformulando un anhelo de seguridad, de que no me lleve este día y me lo voy a hacer mi madrecita, mi amiga. Entonces ven ustedes que es muy importante reconocer los presbíteros que nos cuesta mucho trabajo hablar otro idioma cultural, porque nos enseñaron que el nuestro era el mejor, el único, el que debían todos hablar, vivir. Y por eso salimos a ver a quién purificamos y a quién convertimos y a quién traemos a la iglesia, al templo, en lugar de decir: yo soy uno de los lenguajes. Y como acaba de leer el diácono que estaba aquí, un lenguaje que ya no tiene eco, ya no es de primera fila, es un lenguaje cultural mínimo, débil. Y es cuando a uno le cuesta trabajo hacer el harakiri de la propia cultura que se llama cristiandad y decir: abandonamos la cristiandad. Pero no para hacer otra cultura cristiana, vamos a abandonarla para generar evangelio en las plurales culturas que existen en la zona. Allí vamos a ir ya. Nada de que yo seguiré generando una cultura cristiana a raíz de mi cultura anterior que recibí, que se llama cristiandad, y hasta débil, desprestigiada, y que ya no mucha gente le hace caso. Tengo que empezar a hablar mítico simbólicamente. Tengo que empezar a
cibernéticamente, electrónicamente, porque si yo sigo hablando como hasta ahora he hablado el Evangelio, no voy a llegar muy lejos. Gracias. Quizá uno de los aportes de la doctrina de la Iglesia que se nos ha dado es la enculturación. Y yo he propuesto mucho en la zona octava de pastoral, que son la delegación de Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, todo completitas, que se hacen prácticamente el 50% del territorio de la Arquidiócesis de México, la urgente necesidad de que los sacerdotes que trabajen en esta zona de la diócesis sur el proceso de enculturación, porque hemos tenido muchas dificultades con sacerdotes que vienen con otro lenguaje y entran en conflicto con las comunidades, no comprenden las fiestas, las tradiciones, las costumbres, y casi vienen como los conquistadores, ¿no? A tirar todo lo que encuentran, a tirar cabezas, etcétera, ¿no? Y creo que cuando un sacerdote entra en un diálogo, encuentra, yo creo que la posibilidad de enriquecer su mismo sacerdocio, ¿no? Ayer estábamos nosotros precisamente en el tercer decanato que forma la orilla de la ciudad, allá de Milpalta, en San Pedro Atopan, precisamente está la Feria del Mole, por allá. Estábamos en esa parroquia y cada parroquia dio un informe de su estado de misión, y resulta que cuando pasó la parroquia de Santana Tlacotenco, que es la última, una señora con trenzas, con su babero, una persona que se veía del pueblo, ¿no? A todos nos sorprendió porque comenzó su plática, todo lo que nos lo dijo en lengua náhuatl, todo. Y después dijo: como sé que ustedes no me entienden, les voy a poner un traductor que está atrás de mí, ¿no? Entonces, creo que todos, yo no lo noté porque yo estaba en el presidio, le pusimos más atención a la señora que estaba hablando lengua náhuatl que a los demás que hablaron español. Entonces quiere decir que subyace en nuestra cultura elementos que tienen una raíz tan honda que a lo mejor las hemos olvidado, pero que están presentes ahí, y que el reto de nosotros, al menos yo hablo de los pastores, es precisamente retomarlas para descubrir lo precioso que puede ser el diálogo de un pastor con una comunidad, ¿no? Que habla acerca de las cosas que realmente son trascendentes. Y saben, el discurso de esta persona cuando habló fue el Mikan Mopowa, dicho en sus palabras, el Mikan Mopowa, nada menos y nada más. Y muchos de nosotros hemos oído del Mikan Mopowa, pero pocos hemos entrado a leer el mensaje evangelizador de María de Guadalupe, ¿no? Entonces, híjole, pues como que estamos en una oportunidad de poder renovar, como se nos ha dicho aquí el padre Benjamín, nuestro lenguaje, un lenguaje que realmente le hable a nuestras comunidades y podamos tocar, como dice la lengua náhuatl, el corazón. A lo mejor no tanto el intelecto, sino llegar al corazón, porque ese poder tiene la cultura indígena, ¿no? Que sabemos todos, la lengua náhuatl es una lengua muy poética, que con una sola palabra te dice una idea completa, ¿no? Nosotros en español tenemos que estar tratando de armar toda una oración, etcétera, etcétera, y la lengua náhuatl te lo dice de una manera
aquella persona que habló el día de ayer nos dio un método de evangelización en poquitas palabras, ¿no? Y nosotros, no, pues que el cine, no, pues que el método de la arquidiócesis, y no, que Caco, y no, quién sabe qué. Ella en 3 minutos nos dio una cátedra de lo que es evangelizar, ¿no? En cada poco. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, sí quiero contarles que, bueno, yo estuve 13 años en Xochimilco, y entonces en Xochimilco hay un lenguaje que es una clave de lectura para la cultura xochimilca, que es el niñopa. El niñopa es un niño que une a la comunidad en Xochimilco y a la región, porque donde llega hace exactamente lo mismo, ¿no? Todos se mueven en torno al niño, hay misa, hay comida, desayuno, y siempre he dicho que fíjense lo que dicen los xochimilcas: el que sigue al niño puede desayunar, comer y cenar. ¿Sí? Y familias enteras, ¿eh? Tú sigues al niño y el niño te da de desayunar, te da de comer, te da de cenar, ¿no? Ese poder tiene ese niño. Y ese niño ha causado este fenómeno de identidad cultural en el pueblo de Xochimilco. Ha habido algunos sacerdotes que no han estado muy de acuerdo con este fenómeno religioso. Y, por ejemplo, el caso de un padrecito que dijo: no, es que este niño genera mucho dinero, que decía aquí el padre, ¿no? Vamos a dejarlo mejor en el templo para que se quede en el templo, ¿no? Le hizo su retablo, ahí un retablo de madera muy bonito que está ahí en el templo de San Bernardino, dedicado al niñopa, ¿no? Y entonces la gente comenzó a decir: no, es que este padre quiere acabar con nuestras tradiciones y se quiere quedar con el niño, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues que el padre, cuando vio la negativa de la gente, que no se lo quería dejar, porque es un niño itinerante, o sea, nunca está en un solo lugar, dura 1 año en la casa de la mayordomía y al siguiente año se renueva, ¿no? Entonces, cuando vio que no quería, dijo: bueno, pues entonces ya no quiero que lo traigan aquí a la iglesia, ya no vamos a celebrar la misa al niño. Eso dijo él. Pero la gente, como es un niño, una imagen como si fuera un bebé, entonces las tías lo envolvieron en un rebozo y lo metieron a misa. Pues sí. Y el niño escuchó la misa, ¿no? Porque eso dicen las personas, ¿no? Y entonces ya afuera, en la avenida 16 de septiembre, pues ya estaban con la banda, los chineros y todo para llevarse al niño a donde se lo tenían que llevar, ¿no? Entonces sí, nos falla mucho el lenguaje, el diálogo con la religiosidad popular, con los signos que están entre nosotros y que yo creo que son signos de Dios para poder continuar ese diálogo con el proceso de evangelización, ¿no? Entonces llegó otro padrecito y dijo enseguida bueno, ¿qué creen que pasó con que no quiso que el niño entrara a misa? Lo tuvieron que, fíjense, un sacerdote que restauró el retablo del siglo XVI en San Bernardino, porque había un ciprés enfrente del retablo y lo derribó y rescató ese retablo, que es uno de los 4 originales en México, ¿no? Restauró el claustro de San Bernardino de Siena, que estaba prácticamente sepultado, ¿no? Restauró el atrio de San Bernardino, que tiene 1 hectárea, el atrio. Bueno, pues hizo obras enormes, pero con todas esas enormes, el pueblo no le perdonó que no aceptara el niñopa y tuvo que salir encajuelado. Bueno, se adelantó a nuestros tiempos, ¿verdad? Porque ahora dicen que la gente está que tal encajuelado y que quién sabe qué, pues el padre
Y después digo que llegó otro padrecito, que enseguida, del padre Reyes, que dijo, no, saben que la gente estaba resentida porque decía, no, es que se quieren quedar con nuestro niño. No. Su niño va a seguir haciendo su camino itinerante. Pero ahora, antes de que alguien vaya a tener al niño, el señor cura va a ir a platicar a la casa del hospedero, de que va a recibir en ese día al niño. Entonces los xochimilcas comenzaron a decir, mira, sí quiere el niño. Y luego dicen, entre ellos se cuenta, bueno, y eso sí ya me ha tocado a mí verlo, que cuando alguien carga al niño, lo tiene en sus brazos y comienza el niño a ponerse chapeado y a sonreír, es que al niño le agrada la persona que lo está cargando. ¿Sí? Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? Que lo he tenido en mis brazos y entonces dicen, padre, mire, dice el niño está chapeado, dice, y le está sonriendo, que no sé qué. Bueno, pues eso ya es una distinción, quiere decir que me aceptan, que ese niño me está adoptando, ¿no? Y que por lo tanto es igual a que el pueblo me acepta, me quiere, me adopta, porque el niño ya me aceptó. Entonces al padre José Villicaña le pasó varias veces, ¿no? También, porque hizo ese trabajo de ir a la casa de los hospederos, porque ese niño sale todos los días. O sea, para apuntarte tú para tener al niño tienes que formarte. El 2 de febrero es el cambio de la mayordomía. Y ese día es toda una fiesta en Xochimilco, porque ese atrio de 1 hectárea se llena, pero a reventar, ¿no? A partir del siguiente día, la gente se tiene que formar para poder apuntarse y tener al niño un día. Pero tiene que estar unos 2 días o 3 formado para poder tener un lugar, ¿no? Lo mismo el mayordomo, para tenerlo como mayordomo, el de todo el año, tiene que, ahorita la mayordomía está creo que por el 2048 y hasta ahí le pararon, ¿no? Pero están en espera para tener la mayordomía, ¿no? Entonces es una fiesta enorme la que se le hace a este niño, que algunas personas me preguntaban sobre su nombre, ¿no? Unos le dicen Niñopa y otros Niñopa. Entonces los dos nombres son correctos, porque el primero, Niñopa, es el niño del pueblo, y Niñopa, el niño padre, porque resulta que en Xochimilco hay otras devociones al niño Dios. El niño de Belén, el niño Tamalerito, el niño de la Paloma, muchos niños, ¿no? Pero este niño es el papá de todos, ¿no? Es el pregón, ¿verdad? Y fíjense que yo en sí he tenido una experiencia muy hermosa con ese niño, que incluso luego me dicen que me critican, porque yo cuando celebro la misa con el niño y la gente, por supuesto, a la hora de la bendición yo levanto a esa imagen, la tomo porque lo traen sentadito en una silla. Entonces yo levanto la imagen y con la imagen les doy la bendición. Me han criticado enormemente sobre este punto, pero creo que soy el único que lo hace en Xochimilco, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que les estoy diciendo yo con eso? Lo que yo creo que les estoy comunicando es que el Dios por quien se vive está entre nosotros y ha venido a bendecirnos, ¿no? Y si esta imagen en este momento representa al Dios por quien se vive, entonces vamos a bendecir con él al pueblo de Dios. Yo leí a eso al respecto con los liturgistas, que dicen que cuando hay un retiro en Cuaresma se puede dar la bendición con la Santa Cruz. ¿Por qué no con el niño? ¿No?
donde se está celebrando la vida cotidiana de un pueblo, ¿no? No sé si con eso. Para alguna pregunta o comentario que ustedes quieran. Digo, para pasar el micrófono con facilidad. ¿Acá? Sí, a ver, Javier. Yo tenía otra versión de que Farquhar, que voluntariamente se puso el pelo. Tú nos presentas otra de que accidentalmente se pinchó el pelo. Y otra se complementa. Hay otra que fue la mamá de un meteoro, También. cuando nuestro cayó. Sí. Pero en el fondo la sangre es nuestro origen. De acuerdo. Gracias. Yo quisiera preguntar en relación, bueno, a las mayordomías y a la cuestión de la religiosidad popular. En las primeras exposiciones se habló de la importancia de la familia nuclear, que me parece también tiene manifestaciones diversas en la Arquidiócesis de México según la región. Probablemente en algunas regiones haya más presencia de esta familia donde están los abuelos, donde probablemente estén los padres con sus hijos. Aún así, se habla hoy del nuevo modelo de familias, ¿no? Que es muy diverso, muy plural. ¿No causa esto un adelgazamiento del fenómeno de las mayordomías y que seguramente va aparejado con el adelgazamiento de la religiosidad popular, o es una transformación? ¿Cómo lo interpretan o lo han vivido ustedes? Yo pienso que sin nosotros la mayordomía sigue cumpliendo su misión, porque une a las familias, porque les da identidad, porque se convierten en costumbres, en tradiciones que van pasando de generación en generación. Y pienso que es un tesoro el que tenemos en la gran Ciudad de México, donde se vive el fenómeno de la despersonalización, ¿no? Del individualismo. Cuando estos pueblos originarios siguen conservando este fenómeno de la mayordomía, ¿no? Entonces, padres vienen, padres van, pero la mayordomía permanece, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno que tenemos que conservar y que tenemos que aprender a leer y enculturizarnos para poder ayudar o aportar un granito de arena a la mayordomía. O sea, no somos nosotros los que vamos a generar una nueva cultura, ¿no? La cultura ya está ahí. Y entonces nuestro reto y desafío es conservar esa cultura, promoverla, alentarla, para que siga siendo signo de unidad por lo menos en los pueblos originarios, ¿no? Porque sabemos que en la gran Ciudad de México también se convive con la cultura de la ciudad. Me refiero a donde no hay mayordomías, donde es otro rol, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo luego a los compañeros sacerdotes, ¿no? Los que trabajan en la ciudad trabajan menos, ¿eh? Los que trabajamos en el sur oriente, de veras que nos va fuerte, nuestro ritmo es fuerte, porque no solamente tenemos la parte cultural, sino también tenemos la parte de la evangelización, de acompañar, ¿no? Por ejemplo, acá la situación de los difuntos, pues, es todo un rito, ¿no? Morirse de este lado del sur oriente es una fiesta, ¿eh? Del
día que se muere, mole, arroz, etcétera, etcétera. Y luego los 9 días, ¿no? Que todos los días hay que darle de cenar a la gente que va a rezar el rosario. Y a los 9 días, otra fiesta, ¿no? Y entonces, entrar en esa cultura es también un desgaste enorme de parte nuestra, pero creo que es un gran aprendizaje, ¿no? A mí en lo personal, quien me ha enseñado a ser sacerdote es Xochitl y esa región a la que hasta este momento he consagrado mi sacerdocio, ¿no? Entonces yo creo que es muy padre que estemos trabajando con las mayordomías, porque nos aportan enormes valores a quienes queremos trabajar con el pueblo de Dios, ¿no? Las políticas de construcción pues han hecho que las familias de los pueblos originarios tiendan a irse más arriba. O sea, ahorita pues desgraciadamente muchos de ellos ya son el auténtico final del DF, si no es que ya viven en zonas de Chaco, de los dormitorios de la urbe. Yo considero que la avaricia del terreno ha hecho que la familia, yo creo que ya entrará poco a poco allá a Xochimilco y más allá, ¿verdad? Bueno, Xochimilco, el metro, yo creo que todo eso va a hacer que sí, la familia que era la ampliada, generalmente, sí tenga que reformularse y se dispersa. Entonces la fiesta es el volver a reunirse a raíz del Santito, y es cuando aparecen de todos los lugares los antiguos pobladores de esa zona. Buenas tardes. De alguna manera quiero platicarle dos experiencias que he tenido muy cercanas. Nosotros provenimos de una comunidad de Azcapotzalco, San Juan Tlihuaca, donde todavía hay mucha religiosidad popular y donde algún tiempo se persiguió que la purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues teníamos, mi esposo y yo, pues también esa idea pues en el trabajo pastoral. Pues la gran sorpresa es que mi hija se casa con una persona de San Andrés Aguayucan, Xochimilco. Y empezamos a ver toda esa religiosidad popular. Y cómo, pues siendo chintololos de Azcapotzalco, pues a la tribu de los de Aguayucan. Y cómo logran pues esa inserción, nos vamos insertando ya también como familia con los de acá de Xochimilco en participar en sus celebraciones. Incluso antier me habla mi hija: mamá, ¿qué crees? ¿Qué, hija? Que acaban de decirle a mi esposo que sea mayordomo, y aceptó la mayordomía. Y yo así, ¿qué? Pues adelante, mamá, este año vamos a hacer la fiesta de San Andrés, ¿qué me propones tú que sea algo diferente? Ustedes que están, digo, pues aparte de que les des mole y arroz, porque mi hija ya está inculturada ya, que aparte de eso, pues empiezo a darles un poquito de, pues alma, algo para su alma. Le digo, empieza a transformar tu casa en una iglesia doméstica. A la entrada de tu casa pon la imagen de San Andrés, su vida de San Andrés. Seguramente la gente cuando vaya a pasar a tu casa se va a detener a persinarse, ya conocer al santo, y al final les puedes regalar una estampita, que ellos no solamente reciban eso. Entonces, ¿cómo sí puede uno insertarse de muchas maneras a través de pequeños signos? Algo que a mí me impactó mucho en este fin de semana con uno de nuestros hijos, tuvimos un problema pues durísimo, y yo precisamente fui a dejar a mi hija allá a San Andrés. Bueno, según yo la iba a dejar allá con sus
hijos, fue a visitarme, pero me quedé en San Bernardino, allí en Xochimilco. Le dije a mi hija, ya no te dejo. Yo estaba muy inquieta, yo me sentía muy mal. Y mi hija me dice, mamá, es que me prometiste que me ibas a dejar. No, te pongo un taxi y te vas. Pero le digo, voy a misa. Es que puedes ir a San Andrés, todavía llegamos. No, quiero ir aquí, voy a ir a San Bernardino. ¿Cuál es mi sorpresa con mi congoja, con mi pena? Que voy viendo un niño muy hermoso en el altar. Yo no conocía al niño padre. Verdaderamente me dobló las rodillas, más cuando escuché al sacerdote que dijo: quien venga acongojado y preocupado, pídale a este niño milagroso lo que desea. Entonces, creo que va más allá toda esta cuestión. Siendo chintolola, pues me inserto también en la cultura de Xochimilco. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta o comentario, para la que sea breve, por favor. Sí, voy a ser muy breve. Primero, yo creo que nadie preguntaba porque nos quedamos sorprendidos. En la primera parte de estas pláticas o ponencias se habló sobre el conflicto de los mayordomos con los sacerdotes. Creo que estas intervenciones, estas dos últimas intervenciones, resuelven un poco, o más bien resuelven completamente de parte de los sacerdotes cómo poder limar estos conflictos, ¿no? Me emociona, pues, escuchar esta parte de entender a los demás, de insertarse en su forma de pensar. También provengo de una mayordomía, bueno, hija de un mayordomo. Cuando llega un sacerdote nuevo, lo primero que les pide son la cuenta a los mayordomos, ¿no? De cuánto recaudan. Los mayordomos dicen: oiga, padre, espérese, nosotros nunca hemos entregado cuentas, ¿no? Dice, claro, tenemos las libretas y todo, pero si le decimos a la gente cuánto nos cuesta un castillo, va a decir que man mucho dinero, entonces ya no hay que dar. Y le dicen al padre: el día que usted cuente el dinero de las alcancías y las limosnas con nosotros le damos las cuentas. Fue impactante, ¿no? El sacerdote seguro tampoco se esperaba como esa respuesta, pero enmarcar bien como los papeles, digo, las cofradías y las mayordomías son parte de la iglesia, pero siempre han sido autónomas. Entonces, como empezar a respetar eso, ha permitido crear un diálogo, y ahora sí, ¿no? El padre y la mayordomía, ¿cómo trabajamos juntos? Padre, nosotros le llevamos la gente a la iglesia y usted en la iglesia les lee el evangelio. Pues sí, dice, la llevamos con los cohetes y con la música, pero nosotros ya se las trajimos, ¿no? Entonces, es como estas dos intervenciones con las que hicieron, creo que aquí hay muchos jóvenes seminaristas, tomarlas como ejemplos, ¿no? No llegar como esos españoles que y evangelizadores que no pudieron quizás comprender, ¿no? Estos dioses prehispánicos, y luego a pisotear y sobre ellos construir una nueva religión. Más bien entenderla, ¿no? Intentar arreglarla, porque pues tampoco, si están mal, no le van a decir, sí, sigues bien, ¿no? Aplaudo mucho estas dos, me voy muy contenta con estas dos últimas intervenciones que, para ser sincera, no esperaba. Y pues muchas felicidades, y creo que los seminaristas de aquí pueden tomar un claro ejemplo de si les toca en algún pueblo originario, que no existe un pueblo originario sin una mayordomía, ¿no? Tendrán algo por qué trabajar, y ojalá que les vaya muy bien.
lamentablemente tenemos ya prácticamente el tiempo agotado. Seguramente quedaron muchas inquietudes en nosotros y precisamente creo que se trataba de eso, de despertar inquietudes, cuestionamientos, seguramente también algunas luces para nuestra tarea pastoral en nuestros ámbitos, y agradecerles a todos su presencia. Quiero principalmente despedir al Padre Sergio Jorge y al Padre Benjamín, que nos han iluminado mucho con su experiencia y su conocimiento en esta área. Y yo particularmente, que pertenezco, ahorita soy alumno de la maestría en pastoral urbana, quisiera de veras recomendarles a todos ustedes esta oportunidad de ahondar, de profundizar, de conocer más sobre la pastoral urbana, que tiene, pienso, como núcleo entender lo que es la cultura. Y como allá nos había dicho el profesor Ramiro, la cultura es, no hacemos cultura, somos cultura. Se trata de nuestra identidad, la manera como nos relacionamos, como nos concebimos a nosotros mismos, y mientras esto no lo entendamos, no habrá auténtica evangelización. Porque si algo hizo el Señor Jesús fue encarnarse, hacerse totalmente hombre. Pues gracias a